Hola a todos, en esta ocasión les mostraré cómo pasar los Pokémon de los juegos de Game Boy Advance a los juegos de Nintendo 10. Por ejemplo, cómo pasar los Pokémon de la versión Esmeralda a la versión Soul Silver. Antes de empezar, lo que necesitamos es un Nintendo 10 clásico o un Nintendo 10 Lite. Se necesita un Nintendo 10 con la entrada Slot 2, que es donde se introducen los juegos de Game Boy Advance. Un Nintendo 10i o un Nintendo 3DS no funciona, ya que carecen de la ranura Slot 2 para juegos de Game Boy Advance. Bien, ahora que ya tenemos nuestro Nintendo 10 clásico o 10 Lite, lo que necesitamos es un juego de Pokémon Soul Silver, o Pokémon Heart Gold, o Platinum etc., y un cartucho de Pokémon de Game Boy Advance. Por ejemplo, el Pokémon Esmeralda. Ahora hay una serie de requisitos para empezar a trasladar nuestros Pokémon de las versiones de Game Boy Advance a las versiones de la cuarta generación. Requisito número 1, el juego de Nintendo 10, como el juego de Game Boy Advance, tienen que estar en el mismo idioma. Si su juego de Pokémon Esmeralda está en inglés, el juego de Pokémon Soul Silver también tiene que estar en inglés. O tienen que estar los dos juegos en español o en japonés. Si su juego de Pokémon Soul Silver está en español, y el juego de Esmeralda está en inglés, el juego de Pokémon Soul Silver no va a detectar el juego de Esmeralda y no podrán trasladar ningún Pokémon. Requisito número 2. Tienen que haber ganado la Liga Pokémon, tienen que haber vencido a los 4 miembros de la Elite, y al campeón, en las versiones de Nintendo 10, para que en el Parque Compi puedan capturar los Pokémon trasladados. El Parque Compi de las versiones Heart Gold y Soul Silver se encuentra entre la Ruta 18 y la Ruta 15, en la ciudad Fucsia. Y el Parque Compi de las versiones Platino, Diamante y Perla, está al final de la Ruta 221. Bien, ahora les mostraré cómo trasladar los Pokémon de la versión Esmeralda a la versión Soul Silver. Yo, en vez de usar un juego de Pokémon de Nintendo 10, usaré una tarjeta R4 con el juego de Pokémon Soul Silver dentro. Para empezar, deben depositar dentro de la PC todos los Pokémon que quieran pasar a el juego de Nintendo 10. En esta imagen se muestra los 6 Pokémon que quiero trasladar de la versión Esmeralda. Los Pokémon que traigan en su equipo no los podrán enviar, solo los que están almacenados en la PC. Ya que sabemos cuáles Pokémon queremos enviar de la versión de Esmeralda, iniciamos el Pokémon de la versión de Nintendo 10. Como les mencioné, yo tengo una tarjeta R4, y voy a iniciar el juego desde allí. Ya en el juego, nos vamos en la parte de abajo y seleccionamos la opción, migrar desde Esmeralda. Y nos aparecerán unos mensajes que nos advierten que los Pokémon que traslademos, ya no los vamos a tener en nuestro juego de Esmeralda y ya no los vamos a poder recuperar. Esos son los 6 Pokémon que quiero pasar al Pokémon versión Soul Silver. Los seleccionamos con el lápiz o stylus y le damos a la opción sí. Otra vez nos advertirán que no podremos recuperar después nuestros Pokémon. Ahora sí, nos vamos al Pokémon Soul Silver. Vamos hacia el Parque Combi. Y nos dirigimos al sujeto que está vestido de trabajador. Para este momento ya tendríamos que haber elegido los 6 Pokémon que queremos trasladar, de lo contrario no podremos hacer nada. Nos dará 6 bolas Pokémon, y nos pondremos a buscarlos. Es necesario tener un Pokémon que sepa surfear si queremos capturar nuestros Pokémon marinos. En el Parque Compi hay varias secciones que simulan el medio ambiente de los Pokémon. Por ejemplo, si decidimos trasladar un Pokémon marino lo tendremos que buscar en la sección donde hay una pequeña playa. Esos son mis Pokémon. Una vez capturados los 6 Pokémon saldrán del Parque Combi. Y los Pokémon serán depositados a la PC. Pueden añadirle los objetos que quieran a los Pokémon de Esmeralda, para poderlos tener en la versión Soul Silver, o la versión que tengan. Bueno amigos, eso fue todo, espero que les haya sido de utilidad este video. Para terminar les aclaro que los juegos de Game Boy Advance que tengo son originales, y yo he pasado Pokémon de todos mis juegos de Game Boy Advance a los juegos de Nintendo 10 sin ningún problema. Si ustedes tienen juegos que no sean originales de Game Boy Advance y pudieron pasar Pokémon a los juegos de Nintendo 10, por favor háganmelo saber. Gracias amigos por ver este video. Saludos.